buenos días. Miren, estamos viendo imágenes en vivo. Esta es una noticia en desarrollo de alto nivel público y es que el despliegue de la fuerza militar en la zona norte comenzó y está siendo fiscalizado, está siendo de alguna manera revisado por la ministra del Interior, Carolina Toá, ¿sí? Y también por parte de altas autoridades del Ministerio de Defensa. Ella llega a la zona dando cuenta no solamente del movimiento de personas, de efectivos militares en distintos sectores. Recuerden que esta es una frontera de 1000 kilómetros que va a ser fortalecida a propósito de este decreto con fuerza de ley que permite a las Fuerzas Armadas desde ahora en adelante hacer controles de identidad y resguardar en distintas zonas, más allá de las zonas propias de vigilancia, el paso. Pero sino también promete, dice ella, que esto viene acompañado de tecnología, acompañado de mejoramientos de infraestructura ya presente en la zona y de nueva infraestructura. Es decir, esta es una promesa muy amplia, más allá del propio decreto, que simplemente permite a las Fuerzas Armadas, si ustedes quieren, nuevos tipos de herramientas como las de fiscalización, como las de poder fiscalizar a las personas y tratarlas, ¿sí? Suman esas atribuciones que no las tenían. Y en el fondo, cuando tú dices más tecnología, mayor equipamiento, que ya tienen las Fuerzas Armadas y se ponen al servicio del resguardo de la frontera. Claro, y eso en lo concreto. A nivel político, y ojo con lo siguiente, se generan dos cosas. Por una parte, estamos viendo un hecho en realidad, es decir, después de meses de discusión, finalmente tenemos un acuerdo que nos permite esta imagen. Pero por otra, se genera una controversia que va a empezar a discutirse prontamente en un debate bien extenso, que tiene que ver si desde hoy en adelante, las Fuerzas Armadas tienen algún problema serio, es decir, de un posible enfrentamiento, no con migrantes, por favor, sino con personas que vayan a transportarlos en la trata de personas, que son personas relativamente peligrosas, ¿no? O de alto nivel de peligrosidad. Ahí hay políticos de centro derecha que ya plantean que tiene que empezar una discusión fuerte con respecto a que no queremos después tener militares procesados. Bueno, ¿cómo le va, gobernador Jorge Díaz? Bienvenido, está junto a nosotros el gobernador de Arica y Parinacota. Vamos a conversar este tema, porque tanto usted como sus colegas, otros alcaldes, etcétera, han planteado si finalmente con este despliegue, con más personal militar, con presencias y herramientas, ¿realmente cambia la realidad de la frontera o no? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola. Muchas gracias. Buenos días, gobernador. Bueno, es importante esta nueva ley que permite incorporar a las zonas fronterizas como infraestructura crítica. Es importante porque se incorpora la presencia de militares en determinadas zonas. Y por cierto, es como una noticia de desarrollo, hay que ver cuál es la funcionalidad que tiene real. Hay 3 facultades que se le entregan a las Fuerzas Armadas. La primera es de efectuar controles de identidad. Evidentemente eso es importante, pero recordemos que aquellas personas que ingresan por pasos irregulares al país lo hacen no necesariamente portando su pasaporte en la mano, ¿no? Entendamos que son ingresos clandestinos que se desarrollan. En segundo lugar, la facultad que se les otorga está vinculada al registro. Un registro no tan solo de anotación, sino que además de registro de vestimentas, registro de bolsos y otros elementos más, pero siempre y cuando exista un delito de flagrancia. O sea, no necesariamente es a todas las personas, sino que cuando exista el fundado temor de que la persona que esté ingresando al país va a cometer un delito o está en proceso de cometerlo. Y la tercera es trasladar a las personas a un recinto policial a efectos de que se produzca la reconducción. En realidad la reconducción ha sido una de las políticas públicas, yo creo que más fracasadas, casi un año ya desde que se incorporó esta nueva ley de migración y extranjería. ¿Por qué? Porque en el caso de Bolivia la reconducción no existe a menos que sea un connacional boliviano. Y en el caso de Perú también ha sido muy compleja porque la reconducción se efectúa también por pasos irregulares, por pasos ilegales. Bueno, no se efectúa por un paso fronterizo normal, entonces que es como raro, ¿no? O sea, uno pensaría que esto va a aportar más inseguridad que al control fronterizo. O sea, lo que pasa es que lo que nosotros esperamos, lo que la región de Arica y Parinacota espera con esta nueva ley, es que se impide el acceso al país, se impide el ingreso de migrantes de manera irregular y evidentemente va a provocar una sensación térmica distinta al existir militares en la zona. Yo estuve el día sábado, primeras horas del día, cuando ya se empezó a incorporar la presencia de militarización en la frontera y ya nos indicaban que los flujos empezaron a reducirse. Por lo tanto, evidentemente, al existir presencia militar en la zona fronteriza, se reduce también, a lo menos durante estos primeros días. ¿Qué le pasa cuando, mira, estamos viendo imágenes en vivo de la ministra del Interior, Carolina Toá, junto a Gabriel Gaspar, que es ministro de Defensa subrogante en este minuto? Ellos están ahí con unos binoculares, se ven de alto nivel, revisando justamente la zona fronteriza. Les pasaron mapas, están chequeando con autoridades locales lo que pueda significar este desplazamiento de fuerzas militares. ¿Usted qué le pasa con esto? Porque si usted me está diciendo que la ley que tenemos básicamente lo que hace es tomar un grupo de personas que quiera pasar,
se les pide que se devuelvan. Pero te digo, no pasa ni una hora y esas mismas personas, el mismo carabinero las encuentra no un kilómetro, unos metros más allá tratando de pasar. Si ese es el problema, es una ida y vuelta permanente. Entonces, ¿con esto cambia algo o no? O sea, en una primera apreciación, entendamos que esto tiene horas, ¿no? De que se inició. Uno entiende que sí, que es algo que sí se podría producir, que sí podría generar una condición distinta. Pero entendamos que este primer decreto dura 90 días. La condición de que mi región sea una región fronteriza, la región de Arica y Parinacota, no va a dejar de ser frontera en 90 días. Por lo tanto, sin perjuicio de que esta medida se haya tomado, se requieren medidas de carácter permanente que tengan una condición de hacerse cargo de las realidades de fronteras. La frontera que nos une con Perú y Bolivia es una frontera muy extensa, que vale prácticamente a la distancia que hay entre Santiago y Temuco. Esa es la frontera que tenemos que resguardar y proteger. Por lo tanto, no es que con ese solo espacio que estamos viendo ahí en la pantalla de un tramo, ¿no? de frontera que se provoque quizás presencia militar o un fuerte avistamiento, se va a proteger más o menos la frontera. Entonces, ¿cómo lo resguardamos de forma permanente? ¿Un patrullaje permanente? Lo que nosotros habíamos planteado desde el gobierno regional primero era que pudieran existir policías de fronteras, que nosotros consideramos que no puede ser que no tengamos una policía especializada en que se resguarde y se proteja la frontera. En segundo lugar, que exista una modificación en la Constitución. Bueno, ahora hay todo un proceso de discusión de un nuevo texto constitucional, pero que se incorpore como una función permanente de los militares, de las Fuerzas Armadas, el resguardo y la protección de nuestras fronteras en tiempos de paz. Ahora, ¿qué más que tenga que proteger la seguridad nacional exterior que las Fuerzas Armadas? ¿No? Son los llamados a hacerlo. O en tercer lugar, que se modifique la fórmula de cálculo de las dotaciones de carabineros y policías de investigaciones. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se efectúan fórmulas, ¿no? de saber cuántos carabineros y cuántos PDI hay en determinadas regiones, utiliza la misma fórmula para todo Chile y no está en ninguna parte el factor o el elemento frontera. Por lo tanto, la misma dotación que se destina para Arica y Parinacota se destina para la región del Ñuble, y la región del Ñuble no tiene fronteras. Por lo tanto, lo que hacen en mi región es reducir la cantidad de dotación de las zonas urbanas para trasladarlas a zonas fronterizas. Y eso evidentemente es en perjuicio de la seguridad de zonas urbanas. Pero, gobernador, a ver, registro, o sea, control de identidad, perdón, las nuevas facultades que van a tener, aparte que va a haber una mayor cantidad de efectivos que se están desplegando por la zona, pero en el fondo las facultades son control de identidad, registro en caso de flagrancia y reconducción. Como que yo no sé qué opina usted. No es que uno sea mal agradecido con lo que el gobierno está haciendo desde el punto de vista de ya, despleguémonos mejor y más, pero como que me suena a poco, como que yo como que estoy con gusto a poco. O sea, claro, lo que uno esperaba es que el decreto fuera sido como bastante explícito en indicar que lo que se espera es que se impide el acceso al país. Entonces, en realidad, yo creo que esto no es en contra de la migración propiamente tal. En Chile la migración siempre ha existido y siempre va a existir, pero la migración siempre ha sido controlada, siempre ha sido regulada y siempre ha sido selectiva. Siempre hemos decidido quién ha ingresado o quién no debe ingresar al país. Siempre se han revisado los antecedentes de la persona. Por lo tanto, cuando se inicia esta ola migratoria, que en realidad lleva, me atrevería a decir, un poco más de 3 años en que se ha producido, nos encontramos con estas dificultades, que entre y sale del país quien quiere. Y eso es algo que no nos podemos permitir. Cuando mi región, cuando los habitantes de Arica y Parinacota nos dicen, ¿sabe qué, gobernador? Mire, entran y salen, voy cruzando a la ciudad de Tacna y viene entrando una cantidad de gente y entra y sale quien quiere, no lo hace por un sentido propio de la región, porque hay estudios internacionales que han indicado, de organismos internacionales que han indicado. Es un estudio que se provocó el 18 de octubre del año pasado por un organismo internacional, la OIM, que se apostó en el terminal de buses de Arica, y ahí catastró en 6 horas a 180 personas migrantes que habían ingresado por pasos irregulares ese día o el día anterior. El 95% de ellas se trasladó a la región metropolitana o a la región de Valparaíso, el 3% a otras regiones del país y solo el 2% se quedaba en mi región. Por lo tanto, eso nos hace presumir que cuando mi región hace presente estas situaciones, no es por un sentido de algo que solamente quede en mi región, sino que de soberanía del país. No, eso no cabe ninguna duda, pero también una de las críticas que se hizo es que pareciera que estar la Cancillería al debe. Absolutamente. Porque al final la única forma de entrar a Chile o es por mar, o es por Argentina, o es Perú, o es Bolivia. Entonces, entran desde Bolivia la gran mayoría y también desde Perú, que también pareciera ser que hacen la vista gorda y no ha habido, digamos, un diálogo o un trabajo que nos permita a nosotros detener esto mucho antes. Porque una vez que ponen una pata acá, 1 metro avanzan por la frontera y ya está, listo.
Tal cual, bueno, yo creo que ahí ha sido un trabajo que creo no ha sido suficiente, ¿no? Porque por ahí no se ha avanzado en que la reconducción sea regular. O sea, que las personas cuando se reconduzcan al país de origen, que es Perú, lo hagan por el paso fronterizo de Chacayuta y Santa Rosa, sino que también lo hacen por un paso irregular. Entonces, ¿cómo puede ser que una institución que ya lleva, esta ley lleva un año, que una institución como la reconducción no tenga efecto en los países vecinos? Es que particularmente con Bolivia no tenemos absolutamente ningún efecto. Es decir, Bolivia ni siquiera se hace cargo de las personas, no las recibe, comillas, como que no pasaran. Por eso es que van y vuelven, van y vuelven. En el caso peruano es distinto, pero solo en pasos regulares, como usted dice. También, si fuera irregular, tampoco pasa mucho. Ahora, por lo tanto, los militares no es que van a detener a las personas, no les van a decir, usted no entra. Es decir, o sea, sí, pero vaya por allá, se hace por allá, claro. Tiene que moverse para allá. No es que finalmente no pasen de ninguna manera, eso primero. Segundo, si se les pide la identificación y como usted bien dice, la mayoría no tiene papeles, se reconducen a la PDI particularmente, porque ya están en el territorio chileno. Y eso es generalmente lo que ya hacen migrantes cuando pasan y los detiene Carabineros. No tiene papeles, se reconducen a la PDI. Después muchos de ellos se reconducen a ciudades chilenas, como Iquique, Antofagasta. Y más grave todavía, si es que no se enfrentan a alguno oficial, policial o de defensa. Perdón, vamos a hacer un alto en la conversación porque queremos escuchar a la ministra Carolina Toá, que está dando información importante con respecto a este tema. Para ser más eficaces en el control de los delitos, en la identificación de los responsables de esos homicidios que están... Ya, vamos a mejorar ese audio para escuchar bien lo que nos está diciendo ahora la ministra del Interior. Pero para terminar la idea, también hay grupos organizados, gobernador, y lo sabemos hace rato, grupos tremendamente organizados que tienen posiciones tanto fuera del país como dentro, porque muchas personas llegan en un auto de gran tonelaje, puede ser un bus, lo que sea, llegan a la frontera, se separan de ellos, las personas responsables, les dicen caminen para allá, son tantos kilómetros hacia allá. Y estas personas siguen la instrucción porque saben, ellos pagaron, comillas, el servicio de que al otro lado de la frontera va a haber otro bus, pero en este caso chileno, o sea que está en territorio nacional, claro, que los transporta hacia otro sector donde agarran después un bus comercial o de turismo. Que fue el caso que vimos, ¿se acuerdan ustedes en Estación Central? Sí. Que era un bus básicamente de transporte. Entonces, esta medida que estamos revisando ahora, gobernador, yo no sé en qué punto afecta realmente a esos servicios de buses que transportan a las personas. Porque ellos ya pasaron. Claro, yo creo que hay que distinguir, porque en realidad cuando se trata de ingresos solo de mayores de edad, como que podría darse una situación muy similar, pero cuando se trata de ingresos donde están incorporados menores de edad, cambia bastante la condición, porque hay que hacer otro tipo de trámites, ¿no? De hecho, los menores de edad no se pueden autodenunciar. Existen distintos tratados internacionales que han sido firmados por Chile donde indican que hay que dar un trato distinto a los niños, niñas y adolescentes que ingresen. Pero, ¿sabes? Yo creo que hay que revisar también una condición muy particular, porque hoy día nadie podría indicar a ciencia cierta cuál es la cantidad de migrantes que han ingresado por pasos irregulares en el país y que se mantienen en Chile. Porque no hay ningún catastro oficial que así lo indique, no hay un registro. Si una persona indica que es no sé, Juan Pérez y que y se registra así, entonces en definitiva no hay nada que permita comprobarlo. Lo que nosotros hicimos el año pasado con una inversión bastante alta del gobierno regional de Arica y Parinacota, que fue aprobada por el CORE, fue adquirir un sistema denominado AVIS, que permite un registro biofacial, biométrico y de voz de todas las personas que ingresan por pasos irregulares al país, que no solo está conectado con distintas bases de datos nacionales e internacionales, sino que también internacionales, incluyendo el Interpol. De modo tal que se va a poder tener a ciencia cierta y de manera fehaciente la identificación de esa persona, saber si tienen o no antecedentes penales, y es la única región policial del país que tiene este sistema. Entonces, en definitiva, hay una condición distinta, pero eso, más que una política pública nacional, fue una política que se pensó desde lo regional, porque entendíamos, ¿no?, la gravedad de lo que pasaba con migración y también cómo esto empezaba a permear con seguridad pública. Y ahí te encuentro mucha razón. De hecho, el año pasado se desbarató por primera vez una banda de coyotes, porque así se le denomina esta figura, coyotes, que cruzan la gente, que se constató que trasladó a más de 1.700 personas desde la región de Arica y Parinacota, desde el norte del país, hacia San Fernando, que era el destino final. 1.700 migrantes que uno no sabe cómo. Ya, ingresaron al país, pero luego de que ingresan, se trasladan. Le dan todas las facilidades al interior. Claro, Turbus, Pullman, no sé a través de qué agencia, pero... Son agencias de turismo, muchos de ellos. Claro, y muchos de ellos también que se les requisa el son los buses interurbanos normales. Tenemos una imagen de hace casi un año, un poco más de un año atrás. Sí, el 30 de enero.
del 30 de enero del 2022 y que estas son las imágenes que no queremos que se repitan. ¿La podemos mostrar, señor director? Y estas son las imágenes que preocupan en general. Claro, estas son como lo que se denominó la marcha de las carpas, si bien tengo entendido. Entonces, una situación que se vuelve muy violenta, muy agresiva, en donde además Carabineros se ve superado con una situación. Recuerdo que en esa oportunidad además un carabinero quedó gravemente herido por una situación que efectivamente está desbordada, pero con personas que además insisten en que la inseguridad que existe en la frontera se ve sobrepasada. Entonces, la verdad es que cuando, por ejemplo, nosotros vemos ahora que efectivamente va a haber mayor dotación militar, que van a tener la posibilidad de realizar un control de identidad, que van a poder identificar delitos e enviar quizás a estos individuos a la fiscalía. Pero, ¿qué pasa una vez que ellos ingresan? Cuando ellos ya ingresan y están acá. Y además reciben toda la ayuda de chilenos que generan toda esta facilidad para que se puedan desplazar por distintas ciudades. Entonces va más allá del control que se puede hacer en la frontera. Porque si nosotros no detenemos lo que ocurre una vez que ellos traspasan la frontera y comienzan a movilizarse al interior del país, no va a parar nunca. Porque siempre van a tener esa facilidad para poder llegar a la ciudad que quieran. Claro, porque además, y te encuentro mucha razón en lo que dices, ¿no? Porque además, como no se tiene hoy día un catastro oficial, no se sabe dónde están, cómo se mueven o qué vienen a hacer al país, porque, claro, en medio de la ola migratoria no solamente vienen personas que quizás quieran trasladarse en busca de un mejor destino, un mejor futuro, de donde quieran contribuir al desarrollo de las regiones y del país, sino que también en medio de esa ola migratoria también ingresan delincuentes, ingresa el crimen organizado internacional, ingresa el tráfico de armas, tráfico de en ciudades del norte hemos visto hechos que son tremendos. ¿Te acuerdas de esta persona que fue secuestrada? Ha aumentado la violencia, la cantidad de homicidios. Mataron al chofer de un camión, ¿se acuerdan? Claro, porque incita que los lleven los camiones para poder avanzar en la ruta, y en esa oportunidad incluso el conductor de un camión resultó muerto. Entonces es tan grave la situación que las personas también se ven en medio de esta desesperación porque ve que no para. ¿Pero usted cree que esto va a cambiar en términos de seguridad, por lo menos, para la gente que es de las ciudades del norte, la gente de Arica, la gente de Iquique, de Antofagasta? ¿Qué tanto va a cambiar? Tarapacá, sí. O sea, lo que pasa es que, bueno, sin el ánimo de estigmatizar, ¿no? Cuando uno empieza a mezclar conceptos como migración irregular y delincuencia, un porcentaje de esta vinculación es real. O sea, cuando analizamos estadísticas el año pasado, tal como indicabas, en el caso de la región de Arica y Parinacota, hubo 40 homicidios, que fue donde existió la región con la más alta tasa de homicidios del país, pero aproximadamente el 42% de los imputados son extranjeros que ingresaron por pasos irregulares. El 30% de la población carcelaria de Arica corresponde a extranjeros que ingresan por pasos irregulares al país. Ahora, lo que se espera es que con la presencia militar se reduzca el flujo, y una consecuencia de eso es que también se hagan acciones coordinadas con las policías a objeto de también ir desbaratando estas bandas vinculadas, en el caso de Arica, al Tren de Aragua. Es que el tema es la delincuencia que puede ocurrir posteriormente o meses después, semanas después que ingresan, pero en el proceso del ingreso es también lo que tiene colmado a la gente que vive en estas zonas más cercanas a la frontera. Y te lo digo, por ejemplo, cuando van caminando por la ruta, obligan a los conductores de camiones a que los lleven, y finalmente esto termina en una pelea y muere un conductor de un camión. Cuando ven que además llegan con sus carpas y se instalan en las playas de distintos lugares, eso tiene que ver con el proceso de migración irregular, más allá de la delincuencia y todo lo que pueda generar después. Pero eso es durante el proceso de migración. ¿Eso lo vamos a ver disminuido? La alta expectativa es que es un sí como respuesta. Lo que espera mi región, lo que espera Arica y Parinacota es que, producto de esta situación, se reduzca los ingresos irregulares, que la reconstrucción se empiece a tener una condición de ser útil, de servir para el propósito para el cual fue creada, y nosotros lo que esperamos es que eso suceda así, o sea, que en realidad se impide el ingreso al país, y que las personas que quieran ingresar lo hagan por los pasos fronterizos regulares habilitados. Claro, es un acto disuasivo para los grupos organizados que transportan personas. Al menos así lo ha descrito el Ministerio del Interior. Al margen de porque es una cosa distinta, es la ola de personas que está cruzando versus los grupos organizados que los van transportando. Miren, tenemos algunas gráficas para mostrarles a ustedes en sus casas y también para que alimentemos mejor esta discusión con respecto a lo que van a poder hacer o no las fuerzas militares que van a estar en la frontera. Y particularmente este es el punto que detalla justamente lo que veníamos recién, ¿no? Empleo disuasivo de vehículos militares, porte de armas y despliegue de fuerza. Avancemos con la siguiente, señor director, porque los 7 pasos antes de disparar.
Es simplemente disuasivo, o sea, posición, zonas de vigilancia, presencia militar. Hasta ahí es el punto 1. El 2, identificarse como parte de las Fuerzas Armadas o de orden de seguridad pública de Chile en negociaciones. Es decir, cuando las personas se van acercando, y esto ocurre con cualquier tipo de puesto de vigilancia, uno siempre se indica, aquí está la Fuerza de Chile. La presencia militar está en esta zona. Atención. Sigamos. Número 3. Este es el orden de los pasos que tiene que seguir disuasivamente las fuerzas militares. Claro. Porque alguno de ustedes se estará preguntando en qué minuto se dispara, si es que hay un momento de alta tensión. El 3. Uso de granadas de humo, gas pimienta o lacrimógeno, sistema de sonido, luz o agua. Seguimos con fuerzas disuasivas. Grupos que no acatan la orden y grupos de personas. Ojo con imaginarse también grupos organizados. Vamos a hablarlo después. El punto 4. Vamos con la siguiente gráfica. Insisto, esto va avanzando. Imagínense ustedes como un grupo que se está acercando cada vez más. Uso de bastones, dispositivos eléctricos, proyectiles de pintura, gas pimienta y lacrimógenos. Es decir, ya aquí hay no quiero ocupar la palabra enfrentamiento derechamente, pero sí hay una interacción directa con fuerzas militares que están diciendo que estas personas hagan otra cosa. Sigamos con el punto 5. En nuestras gráficas. Empleo de armamento antidisturbios sin disparar o quemas de ropa ni apuntar directo al rostro, evitando disparar a la parte superior del torso. Este es un protocolo diseñado a propósito de los nuevos requerimientos y herramientas que tienen las fuerzas militares, gobernador. Pero hasta este minuto, algunos dicen, bueno, estamos pensando demasiado en el que no haya ningún problema. ¿Cómo lo ve usted hasta ahora? Bueno, lo que yo pude apreciar cuando estuve en el hito 9, que es uno de los pasos principales a la región, porque es muy colindante con una línea férrea que nos une con Tacna, y que generalmente el sendero que se utiliza, veíamos que no era necesario. De hecho, las facultades 1 y 2 ni siquiera se utilizaban, ¿no? No se les hacía control de identidad y tampoco el registro, porque de inmediato llegaba a Carabineros y hacía todo el protocolo. O sea, solamente había una presencia de Carabineros y de inmediato procedían a la facultad tercera, que es la reconducción. Por lo tanto, ninguno de esos elementos sucedía, porque eso pasa solamente cuando existe además una condición muy particular, y es que se apliquen los artículos 129 y 130 del Código de Procedimiento Penal, que es los delitos de flagrancia. No es en cualquier momento. Entonces, de todas maneras, tiene matices que hay que chequear bien. Pero el paso... Precisamente el paso de una persona por un lugar no habilitado, entiendo, no es un delito, una falta. Pero el hecho de que sea una falta, ¿no activa algo? No, pero es una falta administrativa. Es una falta administrativa. Pero no provoca una reacción institucional, no estoy diciendo una reacción subversiva, pero institucional de las fuerzas militares en este caso. Es decir, ¿van a poder hacer frente a esa falta? No, porque en realidad no es un delito. La migración irregular no es un delito en Chile. Y además es una falta, pero es una falta administrativa. Entonces, tampoco... Pero, gobernador, cuando nosotros estamos aquí revisando cada uno de los pasos y cómo va a ir actuando las Fuerzas Armadas al momento de enfrentarse, por ejemplo, a grupos de migrantes que hacen caso omiso a las órdenes, quizás, qué sé yo, y ahí van a tener distintas formas de reprimir la situación. Pero si se produce un hecho violento con migrantes que quieran entrar de forma irregular, en algún minuto, ¿los militares van a poder disparar? Yo creo que ahí hay que estarse al caso, porque hay que analizarlo, lo faculta en todo caso ¿Pero ellos están facultados para disparar ahora? Claro, ellos portan armas, ellos están con presencia militar y portan armas. Ahora, ¿cuándo es el momento para hacerlo? Yo creo que ahí hay que hacer la distinción, porque evidentemente cuando... cualquier persona no hace caso a una autoridad, si tú no le haces caso a un carabinero cuando te quiere incluso hacer un control vehicular y te dice deténgase, entregue su documento y no lo hace, puede proceder a una detención por delito flagrante de no hacer caso a la autoridad. Lo que hemos visto, más allá de que se resista a un procedimiento de control de identidad. Exacto. ¿Qué pasa si se vuelve violento? Porque lo hemos visto. Si se vuelve violento, se han vuelto violentos contra Carabineros. Si se vuelve violento contra los militares tienen la facultad de disparar? Bueno, lo mismo que con Carabineros. Eso es en definitiva prácticamente legítima defensa, ¿no? Tú empleas, lo importante es que este uso de la fuerza sea proporcional, que es una de las reglas que también se establece en el decreto, de que, claro, si la otra persona, no utiliza armas, el otro tampoco puede utilizar un arma y disparar. Sí, lo que pasa es que ahí vamos a tener un serio problema en cuanto al protocolo que se utilice. En cada uno de esos eventos, si se vuelve violento y si eventualmente ellos tengan que disparar. Eso va a ser un problema.
Claro, habría que ir viendo cómo va pasando. Ahora, esta es una fórmula nueva. En realidad, incorporar las zonas fronterizas como una infraestructura crítica es una condición absolutamente nueva y que en realidad es prácticamente en los lugares que están vinculados al límite fronterizo, que es distinto a la zona fronteriza, porque en realidad cuando uno empieza a analizar y a ver este modus operandi que tiene, uno entiende con claridad dos cosas, ¿no? La primera es que, claro, en el sector de fronteras hay algo que pasa, ¿no? Que hay que impedir el ingreso, el acceso al país. Pero por otro lado, hay otras condiciones en Arica que también deben ser controladas. Una de ellas, por ejemplo, es el terminal de buses nacional e internacional, que es desde ahí donde se trasladan al resto del país. Y la segunda es un control en una zona que es la comuna de Camarón, en específico la localidad de Cuya, donde es la única vía, la única carretera que puede unir a la región de Arica y Parinacota con el resto del país. Por lo tanto, también hay que incorporar esos otros lugares. Usted dijo lo siguiente, dijo que efectivamente la menor cantidad de personas que entran de forma irregular se queda en el norte, la mayoría se viene a Santiago y a la región de Valparaíso, y que usted lo ve esto como un tema de soberanía nacional. Entonces, la pregunta que le quiero hacer es, ¿hasta cuándo nosotros podemos usar la fuerza por un tema de soberanía nacional? Que no es menor el concepto que usted utilizó, soberanía nacional. Pero no me responda, vamos a un corte rapidito y al regreso vamos por eso. Habíamos dejado una pregunta pendiente para el gobernador, don Jorge Díaz, respecto de algo que usted mismo dijo, ¿no? La importancia de tomar este tema como un asunto de soberanía. ¿Qué nos referimos? Esto a propósito del despliegue de los militares que están ahora llevándose a cabo desde el fin de semana, ¿no? En el norte grande del país, en toda la macrozona, digamos que está complicada por el tema del descontrol migratorio. ¿Hasta qué punto también estos 7 protocolos que nos estaba mostrando Francesco, uno, hasta qué punto también es legítimo el uso de la fuerza por parte de nuestro país como Estado para frenar este problema? Bueno, yo creo que lo primero es que cada vez que pensamos en que la frontera es vulnerable, la frontera es permeable, es algo que es un concepto que quizás a todos nos parece muy extraño, ¿no? Nunca habíamos visto una frontera que sea vulnerada. Siempre habíamos tenido la posibilidad de que nuestras fronteras se protegían, se resguardaban, se controlaban. Para nosotros era más bien un control de ingreso y salida del país y nunca una condición que esté tan desbordada. Evidentemente esto no pasó hoy, viene pasando hace más de 3 años atrás. Sí. Y ha sido una condición que ha ido en incremento. Entonces por eso que bueno, este gobierno utilizó esta fórmula, ¿no? Que implica un resguardo militar en zonas críticas, donde se incorpora la frontera como tal, pero en el gobierno anterior fue un estado de excepción constitucional y la fórmula anterior no funcionó. Esperamos que esta funcione, pero en todo caso tiene que ser algo más bien de carácter permanente, ¿no? Tal como indicaba antes, pero por cierto, un poco cuál es el costo de la vida, porque aquí lo que se está afectando también es la vida de las personas. Cuando vemos que en mi región han habido más homicidios, y no me refiero al homicidio como un delito grave, ¿no? Pero también hay otros tantos otros tipos de delitos. Este año, felizmente, han habido solo 2 homicidios, y de los cuales los 2 homicidios que hay ya hay imputados que están detenidos por los homicidios. Bueno, y esto también, ¿por qué ha pasado? Porque tuvimos la posibilidad de... Se lo pregunto porque, por ejemplo, en Tarapacá, 12 es lo que da el año. 12, sí, ha habido un incremento muy alto en Tarapacá. Pero ¿por qué quizás había una condición distinta en Arica? Porque tuvimos la posibilidad de ponernos de acuerdo con el fiscal regional y creamos un programa único a nivel país, que fue la incorporación de una fiscalía especializada en el combate contra el crimen organizado, lo que permitió incorporar 24 nuevos funcionarios que se dediquen a la persecución penal, incorporar software, tecnologías in situ en cada uno de los espacios de investigación de la fiscalía, y además una fiscalía móvil que se constituye en los lugares donde se cometen homicidios, y eso fue gracias a un aporte del gobierno regional. Tuvimos que reducir nuestro presupuesto para que el de ellos se incremente y de esa manera pudieran tener las condiciones para poder desarrollar su trabajo. Ahora, ¿por qué esto es un acto de soberanía? Porque sí, pues en realidad estamos hablando de la frontera de nuestro país. Claro. Yo no imagino una condición distinta de resguardo de nuestro país si no es con un resguardo y control de fronteras. Por eso es que es importante incorporar también recursos. La voluntad política se expresa en recursos. Y eso es lo que se requiere, porque se requiere dotar de más presencia, de mayor dotación, de mayor tecnología. Sí.
y de mayores Pero ¿sabes qué herramientas pasa? y Que elementos. creo que va más allá de la mayor dotación, mayor número de efectivos en cuanto a militares, carabineros, porque lo que conversábamos, si es que necesitamos un mayor reforzamiento, necesitamos personas que estén capacitadas para el resguardo de fronteras, Tal cual. formar una policía de frontera. Tal Y eso cual. es lo que tenemos que ver. Claro, las medidas tienen que ser más bien a largo plazo. Si bien es cierto, este tipo de instancias son importantes porque definitivamente permiten empezar a controlar un espacio que respecto al cual no había un control estricto. Y claro, se tiene que ahora pensar ya no medidas temporales, sino que medidas más bien de carácter permanentes. Claro. Y ahí te encuentro absolutamente razón. En las fronteras de nuestro país tenemos que resguardarlas, tenemos que protegerlas, no puede entrar y salir del país quien quiera. Sobre todo por pasos irregulares. Claro, que esto no sea solo un proceso de aprendizaje en terreno, sino que haya personal capacitado para resguardar la frontera, considerando que la labor que realizan es muy difícil, o sea, es muy distinta a lo que hacen en otros lugares. Porque finalmente, mira, aquí lo que nosotros estamos viendo ahí en imágenes, que están en vivo, lo que hace la ministra del Interior, Carolina Toá, está conversando con los vecinos que se han acercado, personas que se han acercado para preguntar, porque hay mucha preocupación sobre esto. Sí. Y expectativas por sobre todo, ¿no? Lo que se espera es ¿Cuál que... es su expectativa, gobernador? Yo creo que es eso, es que se ordene la frontera, se ordene la casa. Yo creo que eso es súper importante, de que se impida el ingreso por pasos irregulares. Aquella persona que quiere ingresar al país, perfecto que lo haga, pero que lo haga por un paso fronterizo habilitado, que lo haga por Santa Rosa, que lo haga por Chacayuta, lo haga por Bisbiri, lo haga por Colchane, por donde quiera, por Ollagüe, pero que lo haga de una forma regulada. Y yo creo que Mostrando ahí sus papeles, claro, yo tienen- creo que ahí como que no van a haber tantos inconvenientes. Pero ¿no? ¿cuándo nosotros podríamos empezar a ver el cambio? Porque resulta que si esto no tenemos un cambio en el corto o mediano plazo, va a ser muy frustrante. Porque si está la ministra del Interior ahí, están todos los recursos, están todos los focos, los ojos del gobierno incluso centrados en lo que se está haciendo y no se logra mucho, va a ser muy frustrante. Porque ahora, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Claro. Lo que pasa es que esta crisis migratoria es una crisis muy profunda, que difícilmente se logre controlar en un par de años. Todo lo contrario, ¿no? Yo creo que vamos a estar a lo menos 5 años pensando en cómo se enfrenta este proceso, porque, claro, una cosa es que se empiece como a cerrar la llave, ¿no? Del ingreso por las fronteras, de ingresos irregulares, pero por la otra la manera, todas las personas que ya están en Chile, ¿no? Que ya ingresaron. Claro. O sea, ¿qué va a pasar con eso? ¿Se va a iniciar un proceso de regulación, de deportación? O sea, ¿qué va a pasar? Porque de todas maneras hay una cantidad importante de personas que están sin su documentación al día, donde tampoco no se puede hacer un control de identidad, donde no hemos visto que se haga a lo menos un control de identidad en las calles respecto a este tipo de personas que están acá. Y eso empieza a generar otras complejidades. Me refería recién a los homicidios en mi región, tuve la región de Tarapacá, pero hay otro tipo de homicidios que también empiezan a ver que cambian un poco incluso el escenario regional. La gran cantidad de robos de vehículos, por ejemplo, que se provoca en la región de Arica y Parinacota es enorme. Claro. Incluso vehículos que se roban en otras regiones del país con el objeto de sacarlos de Chile, lo Claro. hacen también y aparecen. Hay toda una cadena delictual. Cuando vimos el robo de los catodos de cobre en la región de Antofagasta, terminaron apareciendo una parte de ellos en el Cerro Chuño Sí. de Arica. Sí. Y es porque ahí está la manera de sacarlos del país. De Por lo tanto, sacarlos. por eso tiene que ser Fronteras mucho permeables para los dos lados. Ese es el Exacto, problema. tiene que ser Sí, mucho una- más estricto. No tan solo el ingreso, sino que también la Claro, salida. una frontera muy vulnerable. Gobernador, muchas gracias por conversar con No, nosotros. gracias a ustedes por la invitación y un saludo también a mi región, a la región de Arica y Parinacota, que yo espero que además esto tenga un buen fin, que se desarrolle bien, Sí. que la presencia militar empiece a Sí. contribuir a detener estas olas migratorias que ingresaban por pasos irregulares de manera bastante descontrolada, Sí. y además que también Aumente la la Cancillería seguridad. tome también las decisiones que correspondan Sí. respecto de